Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver en este momento cómo vamos a clonar nuestro proyecto que está en GitHub directamente en Visual Studio Code. Eh, Vamos a ver entonces el paso a paso de lo que vamos a realizar. Para ello entonces primero nos vamos a dirigir al GitHub, ¿cierto? Recuerden que este está alojado en Internet. Lo que tenemos que hacer es ir a la página, dar nuestras credenciales y vamos a entrar a una página como esta, ¿cierto? En el inicio. Eh, Vamos a dejar grabado acá como eliminar inicialmente un repositorio. Vamos a eliminar este que ya teníamos pues creado. Este lo vamos a encontrar en nuestros repositorios. Entonces yo le voy a dar clic, ¿sí? Él me lo abre. Y acá en Settings, voy a poner un poco más en Settings. Vamos a dar clic y vamos a bajar hasta el final y vamos a darle donde dice Delete this repository. Clic en el botón rojo, nos saca esa ventana, nos muestra esa ventana y lo que vamos a hacer es escribir el nombre Fabo el profe slash repositorio y inmediatamente nos da la opción de eliminar. Nos pide la contraseña, lo brindamos y inmediatamente ya nos lo tenemos en nuestros repositorios. Entonces para ello vamos a crear uno nuevo. Vamos a dar en New Repositorio o New Repository. Eh, Acá vamos a ponerle el nombre. Vamos a poner el mismo que teníamos antes, repositorio. Nos dice que está disponible. ¿Sí? Vamos a colocar una descripción. Entonces este es mi primer repositorio creado en GitHub. Siempre lo tenemos público porque somos personas pues, que no tienen una cuenta privada y es necesario siempre darle clic en adherir al README para que este no vaya a presentar problemas de pronto cuando vayamos a hacer la clonación y que pueda leer más fácil como tal el repositorio. Esas opciones pero no es necesario usarlas y simplemente le damos crear repositorio. Muy bien, entonces acá ya podemos ver inmediatamente que nos creó el repositorio, ¿sí? Eh, entonces acá en este repositorio nosotros tenemos unas opciones que podemos, digamos, manejar, ¿cierto? Una de ellas es que yo o sea que yo los archivos los puedo subir, ¿sí? Los puedo subir desde Visual Studio Code como lo vamos a ver, o simplemente lo que hacemos es, también los puedo subir directamente del GitHub que es en mi máquina. Incluso dentro del mismo repositorio puedo crear un archivo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy acá en adherir a file, puedo crear un nuevo archivo, ¿sí? Hasta acá le pongo un nombre, por ejemplo, le voy a poner servicios.html, ¿sí? Me va a decir que está en la rama main. Puedo cancelar los cambios también si quiero. Y aquí, por ejemplo, puedo traer código que esté de HTML, ¿cierto? Para este caso voy a copiarme ese código de acá. ¿Sí? Voy a copiarme esto. Traigo para que veamos el ejemplo, ¿cierto? Y al final, entonces, le puedo poner el commit, como yo lo quiera. Aquí, por ejemplo, por defecto me dice create servicios.html. Me parece bien ese. Puedo poner como una
una opción pues como de extender un poco más la descripción y le puedo crear pues incluso una rama diferente. Para este caso lo vamos a dar en esa rama que está por defecto y la dar commit new file. Entonces, en ese momento yo creo un archivo dentro ya de mi repositorio. Que si yo cuando clone ese repositorio me debe aparecer esta página servicios.html, ese archivo me lo debe aparecer allá en Visual Studio Code. Listo. Muy bien. Como les decía, puedo yo subir archivos desde mi computadora. Entonces, si le doy eh, upload, ¿cierto? Voy a volver al repositorio. Si le doy acá en el botón adherir archivo y upload files, acá puedo escoger el archivo que esté en mi computadora y lo puedo subir, ¿cierto? Sin ningún problema. Por ejemplo, voy a subir, por ejemplo, este. ¿Listo? Entonces acá me dice el commit. Puedo ponerle aquí eh, inserción, archivo, index.html. ¿Listo? Lo mismo que ahorita vimos, una explicación o descripción, una nueva rama, vamos a dejarla así y commit change. Bueno, me dice que algunos archivos incluidos en dice commit fueron adheridos, entonces vamos a revisar, ¿cierto? Bueno, no sé qué pasó, no sé qué pasó, pues que pronto no lo subió, está como sacando algún error, pero digamos que digamos en teoría, esa es como la forma que podemos subir archivos, ¿listo? Eh, Listo. Eso por un lado. Creo que, bueno, ya uno puede pues como revisar un poco más. Esta es nuestra rama que está creada, que es la rama main, ¿sí? O cambiarla si yo quiero, o crear otras, ¿sí? Y ya pues podemos como de a poco ir viendo cómo, pues como conociendo esas otras opciones que pues podemos hacer un curso de Git y de GitHub que nos va a ayudar como en esto. Entonces, para la continuación, vamos a crear, a clonar nuestro repositorio. Recordemos entonces que acá debemos ir a este botón verde que dice code y tiene una flecha hacia abajo, la desplegamos y entonces nos da la opción en HTTPS de copiar. Entonces podemos o señalarlo, ¿sí? O darle clic derecho, copiar, o simplemente le damos clic acá en ese símbolo como de icono de una hoja, le damos clic, él dice copiado, chulito verde, desaparece y podemos venir entonces acá a el Visual Studio Code, voy a crear un nuevo, voy a venir acá, ¿cierto? Listo, lo más grande y voy a venir entonces acá donde dice explorar. Entonces me va a mostrar dos opciones, permítame, pongo la lupa. Entonces tenemos dos opciones. Estas opciones son Open Folder, que es abrir una carpeta, o Clone Repository. Para esta ocasión vamos a darle en Clone Repository. Entonces, cuando le doy clic en Clone Repository, inmediatamente se me abre esa ventana, ¿cierto? Arriba, la parte superior del visual, donde me está diciendo que provea pues la URL que voy a clonar. Entonces, en este caso le doy Control V y le doy clic donde dice Clone from URL y ahí está pues, la URL de mi repositorio. Doy clic ahí y acá me está preguntando la carpeta en donde yo la voy a agregar, ¿sí? Para ese ejemplo, lo voy a agregar en una carpeta en documentos y voy a crear una nueva carpeta que se llame proyectos, por ejemplo. ¿Listo? Dentro de proyectos, ya abrí proyectos, miren que estoy acá, es equipo, documentos, proyectos, y voy acá donde dice Select Repository Location. Doy clic acá, inmediatamente él nos muestra este mensaje
que dice si nos gustaría abrir el repositorio clonado. Le va a dar en el botón azul Open, que es abrir. Y él inmediatamente lo abre, ¿cierto? Como nos damos cuenta, pues acá nos puso el repositorio, ¿sí? Acá ya tenemos el repositorio y nos podemos dar cuenta que acá está la rama main, ¿cierto? Miren, y acá nos da la opción de crear nueva rama, crear una nueva rama de, desde checkout y acá nos muestra la que estamos creados en ese momento, que es la main, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese repositorio, entonces tiene el archivo servicios.html que ya lo creamos. Si vamos a abrirlo, mírenlo, acá está, ¿cierto? Tal cual lo tenemos allá en nuestro GitHub. Entonces, para este caso, voy a crear un archivo. Entonces, para ello vengo a la opción al lado de donde dice nombre repositorio, dice acá New File. También puedo crear una carpeta si quiero. Entonces, voy a crear un archivo y voy a ponerle acá el nombre, entonces que se llame index.html, ¿cierto? Y le voy a dar enter. Inmediatamente él me crea ese archivo, ¿cierto? Y voy a darle entonces shift, signo de admiración, y luego el tab. Él me crea ese código HTML que más adelante pues vamos a poder ver de qué se trata. Y dentro del body, ¿cierto? La etiqueta body, ¿cierto? En todo el medio, voy a colocar H1, otra vez tab, y voy a colocar acá un texto. Entonces voy a escribir, este es mi primer párrafo. Recuerde que en su Visual Studio Code deben darle control S para guardar o simplemente vienen a File y le dan en Save. Listo. Muy bien. Yo lo tengo pues para que él automáticamente guarde, entonces no tengo que hacer ese paso. Muy bien, entonces teniendo esto creado, vemos que nuestro archivo pasa a una letra U, que es un archivo pues nuevo que se creó, queda en verde. Y vengo acá donde abro el Source Control, doy clic, ¿sí? Es el tercer icono. Si ustedes ven, estamos acá en el Explorer, está la lupa y luego viene el Source Control. Y acá me muestra entonces las páginas o las páginas que creamos o las páginas donde se estén haciendo cambios. En ese caso creamos index.html y lo que voy a hacer es que el como está en change, en cambios, le voy a dar en más para pasarlo a estado de cambio, ¿cierto? Queda como en, digamos, como en una base, en un lugar que es donde estado de cambios, esperando. Y acá donde dice message, voy a poner el nombre de mi commit. En este caso voy a poner eh, subir index. Listo. Y luego voy acá donde aparece el chulito, donde dice nombre commit, ¿cierto? Que está en el medio y le doy clic. Inmediatamente pues desaparece el, el archivo index.html de la base de cambios. Y por último lo que va a hacer es empujar esta información, este archivo a mi repositorio en GitHub. Entonces lo único que abro es esos tres puntos que ven acá, unos tres, vengo acá donde dice push, doy clic en push y inmediatamente empieza a cargar acá, ¿cierto? Cuando ya desaparezca esa línea azul de carga, lo que hago es venir a mi repositorio, ¿cierto? Y lo refresco F5 o doy acá en el clic en el botón, ¿cierto? E inmediatamente aparece mi index.html, ¿cierto? Acá tenemos que tener en cuenta algo. Vamos a volver al Visual Studio Code, ¿cierto? Cuando yo esté, voy a crear acá otra página para explicarles algo. Entonces voy a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, eh, precios.html, ¿cierto? Y inmediatamente, otra vez de nuevo, shift, signo de admiración, eh, tab, perdón,
Ah, bueno. ¿Por qué no nos estás leyendo el código HTML? Porque nos equivocamos en la extensión. Entonces vamos a darle rename, ¿sí? Vamos a volver a hacer HTML, ahí sí, en minúscula. Por eso no nos está leyendo el código, precios.html, ahí sí. Entonces, shift sin admiración, tab, aparece nuestro código. De nuevo, dentro de la etiqueta voy a ponerle un H1, ¿sí? Y tab, y voy a escribir entonces eh, tabla de precios, por ejemplo. Listo. Y yo esto era así, bueno, recuerden control S o file save, teniendo presente como si ese archivo fuera el primero que yo crearía, que estuviera creando. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Cuando yo empiece a hacer todo, todo el proceso que hicimos anteriormente, ¿cierto? Que hicimos anteriormente de poder crear nuestro repositorio, de clonarlo, y luego que lo que hicimos fue empujar esa información allá, esa nueva información que fue el index. Cuando yo estoy en el source control, ¿cierto? Por ejemplo, acá me apareció el precio, le voy a dar más, ¿sí? Me pasó a la base de cambios, le coloco el mensaje, entonces subiendo tabla de precios, ¿sí? Y entonces inmediatamente yo le doy acá en el comi, en el chulito, ¿qué va a pasar? Cuando yo hago esto por primera vez, ¿sí? Va a suceder que me va a solicitar lo siguiente. Me va a pasar que yo necesito configurar unas variables globales de Git, ¿sí? Entonces, nos va a aparecer digamos, una ventana donde dice que hay que actualizar o grabar el Git log. Entonces yo le doy clic ahí, inmediatamente me abre el output de la terminal de Visual Studio Code, ¿cierto? Que está al lado en la terminal, terminal. Me sale este output, ¿cierto? Con una información, acá está vacío porque ya lo tengo, y luego te tendría que venir a la terminal, ¿cierto? Acá, y aquí empezar a ingresar estos comandos que ya están en la diapositiva. Git config, espacio, doble raya global, espacio, user.email, ¿sí? User.email, espacio, abro comillas, y coloca el mismo correo electrónico que está asociado a la cuenta de GitHub. Asimismo, en el email colocamos el name, ¿cierto? Entre comillas, el nombre de usuario que tenemos en GitHub, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos esas variables globales. Y por último, entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta si efectivamente fueron, digamos, estas fueron instaladas, grabadas? Le doy git config espacio doble raya list y le doy enter. Entonces acá por el espacio puedo hacer dos cosas: o subo la terminal o le doy enter. Si yo le doy un enter, miren lo que va a pasar, va a subir, va a empezar como a subir la información. Acá me va a mostrar la- el correo que está asociado y el nombre de usuario. Si yo vengo acá, por ejemplo, y subo esto, ¿cierto? Inmediatamente aparece más información, ¿no? Y si doy enter, entonces va a aparecer más, miren, ¿cierto? Va a aparecer toda hasta que llegue el fin. Muy bien. Entonces, eso sería como en teoría lo que debemos hacer en caso tal que nos aparezca el mensaje de Gilo. Tenemos que estar muy pendientes de eso, ¿cierto? Para que de pronto no nos vaya
a generar un error. Recuerden que al hacer estas variables globales es posible que nos aparezca la posibilidad de autorizar por primera vez a GitHub. Nos va a aparecer una información parecida a esta, ¿cierto? Luego una autorización como esta, luego tendremos que poner nuestra contraseña de GitHub y ya por último pues tendríamos la oportunidad de volver al GitHub y ver cómo empujar o hacer el push de nuestro proyecto y luego ir allá al GitHub y ver lo que acabamos de hacer. Entonces eso fue pues como un pequeño video introductorio a lo que es el tema de cómo clonar un repositorio desde GitHub a Visual Studio Code. Espero que puedan pues todos con este video resolver las inquietudes que hasta ahora se nos han, digamos, dado respecto a este tema. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video.